La gracia y la paz reciban de Jehová Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Mi nombre es Rafael Así. Iniciamos esta presentación de charlas de información espiritual, teniendo como siempre la esperanza de edificarnos unos a otros, con el ruego de que, con un corazón humilde, hagamos a un lado nuestro criterio de entendimiento y de interpretación al escudriñar la palabra del Evangelio. Y permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, que nos dé luz en los ojos del entendimiento, que escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros. Todo sea en el nombre de Yeshua el ungido, nuestro Señor. Como ya vimos en las anteriores charlas de información espiritual, Jehová Dios le revela a Israel, el pueblo que él mismo formó, la noción cierta de su existencia, con el propósito de que a través de este pueblo las naciones le conozcan. Leemos en Deuteronomio 4, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Vemos también este otro testimonio escrito en Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jehová les enseña que Él es Dios, el cual no ha sido engendrado, no ha sido creado, ni ha sido formado. Lo leemos en Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jehová Dios nos ha revelado que Él tiene vida en sí mismo, pues la sustancia de su cuerpo espiritual es la energía. La energía es invisible, Dios, siendo energía, es invisible. Leemos en Deuteronomio 4. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Vemos lo que dice en 1 de Timoteo 1. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto que la energía que Dios es se manifiesta por el fuego. Los testigos de la manifestación de Dios en la antigüedad lo dicen así. Deuteronomio 4. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. También sabemos que la energía que Dios es se manifiesta por la luz. 1 de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así como Jehová Dios nos revela su existencia, así también nos ha revelado la existencia de su Hijo Yeshua el ungido, al cual Él mismo ha engendrado. Lo leemos en Salmos 2. Yo publicaré el decreto, y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yeshua mismo se revela como el Hijo de Dios. Juan 5. Respondió entonces Yeshua y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos esta revelación también en Juan 17. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Espíritu de Dios confirma por medio de los apóstoles lo que se dijo en la antigüedad respecto a la existencia de Yeshua, el Hijo de Dios. Lo leemos en Hebreos 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu de Dios, tienen la certeza de que Yeshua es engendrado por Dios el Padre. Lo vemos en 1 de Juan 5. Todo aquel que cree que Yeshua es el ungido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yeshua el ungido, siendo engendrado, tiene vida en sí mismo, al igual que Jehová Dios el Padre, pues tiene su misma sustancia. Juan 5, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vemos que Yeshua en su cuerpo espiritual tiene la misma sustancia del Padre, la energía. En Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yeshua mismo manifiesta que tiene la misma sustancia del Padre. Leemos en Mateo 17. 6 días después Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yeshua le muestra a su pueblo que, siendo Hijo de Dios, es uno con el Padre. Juan 10. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. En los tiempos del rey David, se escribe respecto al ungimiento de Yeshua como Dios por parte de su Dios y Padre Jehová. Se lee en Salmos 45: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Espíritu de Yeshua habló por la boca del profeta Isaías para reiterar esta información. Lo vemos en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los apóstoles le recuerdan al pueblo hebreo lo que se dijo en la antigüedad: Jehová Dios unge a Yeshua como Dios. Lo leemos en Hebreos 1. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Con toda la información anterior, ahora tenemos certeza de que Yeshua el ungido es Dios junto a Jehová Dios, y lo es por nacimiento, lo es por herencia, lo es por la unción del Espíritu Santo. Así pues, Yeshua es el primero y el único ser vivo engendrado por Jehová Dios. Los demás seres vivos somos su creación. Esto lo vemos en Juan 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo leemos en Colosenses 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el ungido. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la palabra del Evangelio se nos revela que Yeshua es la primera compañía de Jehová Dios, antes de que cualquier cosa existiese. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yeshua les revela a sus apóstoles que, aun siendo uno con el Padre, Jehová Dios es mayor que Él. Juan 5, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos también en Juan 14. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los apóstoles de Yeshua que recibieron revelación por el Espíritu de Dios, nos enseñan que Yeshua, el Hijo de Dios, recibe igual adoración que el Padre. Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vemos esta información en Hebreos 1. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Yeshua el ungido dejó su lugar de gloria junto al Padre para venir a la tierra, a tomar un cuerpo carnal para mostrar lo que Dios el Padre es. Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Leemos también en Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yeshua fue enviado a la tierra a tomar un cuerpo en carne para morir en lugar de los pecadores y dar oportunidad de la reconciliación de la humanidad con Dios para salvación mediante su sacrificio en la cruz, tal como se dijo en las profecías antiguas. El apóstol Pablo, hablando de la venida de Yeshua en carne, como descendiente del rey David, le enseña a los judíos sobre el cumplimiento de esta profecía en su propio tiempo y en su propia presencia. Lo leemos en Hechos 13, de la descendencia de del rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos,
a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también se nos revela lo mismo en Hebreos 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el ungido, hecho una vez para siempre. Lo vemos así en Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios presenta a su Hijo al pueblo de Israel, y así conocemos plenamente de la existencia de Yeshua, el Hijo de Dios, que vino desde el cielo. Lo leemos en Mateo 3. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Concluyendo esta charla de información espiritual, me resta decir que espero que esta porción de conocimiento que escudriñamos nos haya dado una noción de cómo es que existe Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, y sirva para que, creyendo con un corazón confiado, recibamos edificación en la fe. Recordándoles que la intención no es que haya un adoctrinamiento, ni la finalidad es el usar una palabrería explicativa que pueda desviarnos de la verdad. Les recuerdo que es necesario practicar el acomodar nuestra mente espiritual para recibir la información espiritual que procede de Dios sin incredulidad. Les dejo la pregunta que nos llevará a la siguiente charla de información espiritual. ¿Qué se nos revela en la palabra de Dios sobre la fe? La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.